Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. ¿Cómo estáis, espectadores de Estado de Alarma? Tengo ya el placer de estar con mi gran amigo Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de OK Diario, periodista de investigación de OK Diario, bueno, uno de los periodistas pues, que más casos mediáticos ha destapado. Y hoy precisamente pues vamos a hablar de uno de los últimos casos que ha destapado en Entrambas-Aguas, ¿no? Y que efectivamente está dando mucho de qué hablar. De hecho, el otro día, sin ir más lejos, era trending topic en Twitter, con lo cual es un caso muy importante que afecta pues, a una persona que todo el mundo conoce, a Bono, y también al director general de la Policía Nacional. Un caso más del gobierno social comunista que me gustaría, bueno, pues ir un poco viéndolo de forma cronológica con Alejandro y que nos vaya explicando, bueno, pues toda la historia. En primer lugar, ¿cómo estás, Alejandro? Enhorabuena. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría comenzar, Alejandro, para que nos fueras explicando y nos pusieras en contexto. Esta ha sido la primera noticia, que de hecho se ve aquí la fecha, no sé, que publicaste en OK Diario el 17 de, bueno, pues del 6, ¿no? Hace exactamente pues un par de días, ¿no? Y la primera noticia es que el gobierno de Sánchez ha dado 1,3 millones en contratos a la antigua empresa del director de la policía, que, bueno, que seguramente que muchos lo conoceréis, es Francisco Pardo Piqueras, que hasta hace nada, bueno, estuvo 6 años, ¿no?, siendo vicepresidente de Tecnove SL, ¿no?, una empresa de la que ahora mismo, bueno, pues es Francisco Pardo Piqueras, que ahora mismo es director, como decía, de la Policía Nacional y que hasta hace poco, bueno, pues estuvo en esa empresa Tecnove, ¿no? Explícanos un poco cómo comienza todo, Alejandro, cómo comienza la historia. Bueno, pues la historia comienza cuando hacemos una pequeña radiografía de quién es el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, que bueno, que es un político que pertenece al Partido Socialista de Castilla-La Mancha, proviene de la era de Bono, cuando Bono era presidente de la comunidad autónoma, y es de sobra sabido, Vox Populi en toda la región, que es uno de los protegidos de Bono. Bono lo hizo consejero de presidencia cuando fue presidente en una de las legislaturas que fue presidente de Castilla-La Mancha, y desde entonces, bueno, pues siempre ha mellado en el Partido Socialista a la sombra de Bono. De hecho, cuando Zapatero entra en la Moncloa en el 2004 y nombra a Bono ministro de Defensa, Bono a su vez ficha a Pardo Piqueras como secretario de Estado de Defensa, un cargo que, bueno, que tan solo ostentó durante 2 años. Sí. Cuando Pardo Piqueras fue secretario de Estado de Defensa entre los años 2004 y 2007, después volvió a la política regional a Castilla-La Mancha y en el año 2012 una empresa llamada Tecnove, dedicada a, en fin, realiza muchísimas cosas, ¿no? Desde la fabricación de vehículos especiales,
también construyen edificios y realizan caterings de comida, o sea, es decir, una empresa multiservicios. Lo ficha en el año 2012 como vicepresidente de la compañía y desde 2012 hasta 2018 está en esta empresa privada, hasta que en el año 2018 Pedro Sánchez lo nombra director de la policía. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Y cuando estamos haciendo todo ese repaso, nos damos cuenta que desde que Sánchez entra en Moncloa en junio de 2018, ha adjudicado 7 contratos públicos a la antigua empresa de Pardo Piqueras, a Tecnove Social Limitada, por valor de 1,3 millones de euros, ¿no? Muchos de esos contratos fueron adjudicados a dedo directamente, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin que se llevara a cabo la realización de ningún concurso público. Y algunos de esos contratos encima fueron adjudicados en plena pandemia, es decir, aprovechando la urgencia con la que había que adjudicar muchos encargos. Fíjate que hablando de Tecnove, ¿no? Pues Pardo Piqueras omitió en su currículum su paso por Tecnove, ¿no? Pese a haber sido vicepresidente durante, como estamos diciendo, durante 6 años, hasta que finalmente, bueno, pues se convirtió en el director de la Policía Nacional, ¿no? Pero omitió en su currículum pues que había sido vicepresidente de Tecnove también, ¿no, Alejandro? Tratando de ocultar toda esa historia. En sus tres currículum oficiales, es decir, en el que tiene depositado ante la Dirección General de la Policía, el que tiene depositado ante el Ministerio del Interior y un tercero que tiene depositado ante el portal de transparencia. Cuando publicamos esta información hace unos días, era un dato que a lo mejor podía pasar desapercibido o rozar lo anecdótico. Conforme hemos ido desarrollando el serial que hemos ido publicando sobre los escándalos de esta empresa, pues entonces a día de hoy entendemos por qué Pardo Piqueras ha ocultado su paso por Tecnove. Si me dijeras que Pardo Piqueras tan solo estuvo unos meses o si me apuras unos años o pocos años, un periodo corto de tiempo en esta empresa, pues puede llegar a ser comprensible, no que lo haya omitido conscientemente, sino que por razones que pudieran escaparse de nuestro control, pues hubiera decidido no ponerlo. Pero claro, cuando eres vicepresidente de una empresa que factura muchos millones de euros al año, que tiene delegaciones en prácticamente todo el mundo y tú has sido vicepresidente durante 6 años, pues en fin, es bastante chocante que decidas ocultar ese cargo, ¿no? Pero insisto, cuando descubrimos que siendo director tú general de la policía sigues adjudicando contratos a esta empresa, que Pedro Sánchez adjudica contratos a esta empresa y que, como vamos a ver ahora, cuando tú fuiste secretario de Estado de Defensa, adjudicas contratos a la empresa que después te ficha como vicepresidente, se entiende por qué ocultó este dato en sus currículum. Efectivamente, vamos a ver eso mismo, ¿no? Porque Pardo Piqueras contrató, ya siendo, ¿no? Secretario, bueno, pues ya siendo director general de la policía, contrató a su antigua empresa de la que había sido vicepresidente por un contrato de 164.000 euros. O sea, es que la vergüenza va increciendo, ¿no? Es decir, yo verdaderamente me quedé perplejo, ¿no? Cuando iba siguiendo todas estas publicaciones que ibas haciendo día tras día en OK Diario, ¿no? Me quedaba perplejo porque cuando parecía que ya no podía dar más vergüenza todo esto, ¿no? Y haber tanto chanchullo, no, pues iba increciendo todo, ¿no? Bueno, pues Pardo Piqueras contrató a la empresa de la que había sido vicepresidente, ¿no? Ya siendo director general de la policía. Contrato de 164.000 euros. Es escandaloso porque, además, claro, otra cosa es que me dijeras lo que hemos hablado antes, ¿no? Que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de ministerios que nada tienen que ver con el de Interior, adjudique contratos a su antigua empresa. Bueno, es poco ético, pero hasta cierto punto estético. Pero lo que no tiene ningún pase es que no solo el Ministerio del Interior adjudique un contrato a tu empresa, a la empresa en la que has sido vicepresidente durante 6 años. No. Que desde la propia institución que tú diriges, en este caso la Dirección General de la Policía, recurras a tu antigua empresa para adjudicarle un contrato de 164.000 euros. Un contrato, además, que podía haber llevado a cabo cualquier otra empresa que se dedicara al tema de vehículos y de inspección de vehículos, porque este contrato en concreto, además, tenía que ver era para la realización de controles periódicos, inspecciones periódicas de los coches policiales, de ITVs puntuales a los coches policiales, ¿no? Había que realizar una estación móvil, en fin, que se iba a ir moviendo durante
durante oficinas de la policía, durante comisarías para inspeccionar estos vehículos. Pero es que además este contrato no se adjudicó a dedo, se adjudicó mediante un concurso público en el que cualquier empresa se podía presentar, ¿no? Pero lo escandaloso es que de todas las empresas que se presentaron, creo recordar que fueron 4 o 5, entre las que se encuentra Tecnove, una de esas empresas tenía un nombre que nada tenía que ver con Tecnove, pero estaba domiciliado en el mismo sitio que Tecnove y sus dueños eran los mismos que Tecnove. Es decir, increíble. La exempresa de Francisco Pardo Piqueras tenía el doble de oportunidades de ganar ese contrato en detrimento del resto de compañías que, en fin, que este dato seguro que no lo sabían, ¿no? Claro. Vamos a continuar en esta trama, ¿no? Porque ahora, claro, si volvemos hacia atrás, hacia cuando era vicepresidente, ¿no?, de Tecnove, pues tenemos que hablar también del jefe de Pardo Piqueras, ¿no? Y publicabais que el jefe de Pardo Piqueras en Tecnove fue condenado por sobornos a cambio de contratos públicos. Yo ya es que ya me río, ¿no? Porque, es decir, es que es verdaderamente increíble la trama, ¿no?, que se está publicando estos días en OK Diario. O sea, háblanos del jefe de Pardo Piqueras también en Tecnove, Alejandro. Claro, bueno, pues se trata de un empresario castellano-manchego, concretamente de un pueblo de Albacete que se llama Eusebio Ramírez González Ortega, que, bueno, pues fue condenado en el año 2016, aunque parezca surrealista, por sobornar a un alto cargo del Ministerio de Defensa para que a cambio le adjudicara contratos públicos. Un auténtico escándalo. Nosotros en OK Diario publicamos parte de la sentencia, parte de la condena. A Eusebio, el antiguo jefe de Pardo Piqueras, se le condena por un delito de cohecho porque quedó con uno de los tenientes coroneles que adjudicaban desde el Ministerio de Defensa contratos millonarios, y para que le adjudicara contratos, pues no se le ocurrió otra cosa que regalarle un reloj de varios miles de euros adquirido en una famosa joyería del barrio de Salamanca de Madrid. Entonces, pues en fin, la policía incautó este reloj en casa del militar y el militar entró en la cárcel y el antiguo jefe de Pardo Piqueras, tras negociar con la fiscalía, pues tuvo que pagar la ridícula multa de 600 euros y, en fin, pues se quedó libre. Pero, insisto, está condenado por cohecho, por sobornar a un alto cargo del Ministerio de Defensa. Increíble. Y ahora vamos a profundizar un poco en lo que tú ya antes mencionabas, ¿no? Y es que el director de la policía dio 50 millones siendo secretario de Estado a la empresa que después lo fichó, ¿no? También. Claro, o sea, es decir, cuando Francisco Pardo Piqueras, en esa breve trayectoria que hemos comentado al principio, es fichado por Bono en el año 2004, lo nombra secretario de Estado de Defensa, es decir, el número 2 del ministerio. Pardo Piqueras y Bono adjudican a Tecnove varios contratos millonarios por valor de 50 millones. Sí. Y justo después de que Pardo Piqueras adjudicara estos contratos, Tecnove lo ficha como vicepresidente. Es decir, una puerta giratoria en toda regla. Claro. Un descaro auténticamente impresionante. Pero es que lo más impresionante es que después de haber adjudicado 50 millones, le nombran vicepresidente. Después de nombrarle vicepresidente y él acceder al Cuerpo General de la Policía, continúa adjudicando contratos a esta empresa. O sea, es decir, un escándalo de dimensiones estratosféricas que el PP a nivel nacional ya le ha pedido explicaciones no solo a Pardo Piqueras, sino también a su jefe, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el Partido Popular de Castilla-La Mancha también, ¿no? Porque, claro, Bono es de Castilla-La Mancha, Pardo Piqueras es de Castilla-La Mancha y la empresa Tecnove está radicada en Castilla-La Mancha. Veíamos, de hecho, el otro día a Ana Vázquez, ¿no?, la diputada del PP por Orense, de hecho te mencionaba, ¿no?, y le preguntaba al propio Marlaska, bueno, pues información o que diera su testimonio al menos sobre esto. ¿Qué le contestó Marlaska? ¿Qué pasó, ¿no?, en esa comparecencia? Bueno, la diputada del PP, la portavoz de la Comisión de Interior, Ana Vázquez, fue muy valiente porque le plantó cara a Marlaska y le pidió explicaciones sobre este escándalo que estamos publicando en OK Diario. Y Marlaska sí que es cierto que en el momento en que le preguntó o nota en libreta, pero bueno, se quedó en una sonrisa nerviosa y se negó a responder. No respondió absolutamente nada, pero bueno, hay que decir que el PP, concretamente la portavoz, Cuca Gamarra, en el Congreso, lo que hizo cuando empezamos a sacar este serial fue pedir la comparecencia urgente del propio director de la policía. Es decir, Pardo Piqueras
antes o después tendrá que ir al Congreso y tendrá que explicar, no podrá hacer como su jefe Marlaska, sonreír y callarse, tendrá que explicar, en fin, qué es lo que tiene que ver él y hasta dónde está implicado en todo este escandalazo. Vamos a focalizarnos, solo si te parece, Alejandro, en Bono, que también es una pieza fundamental dentro de este escándalo, ¿no? Y es que precisamente publicabais hace poco que 2 empresas de Bono comparten sede con la compañía beneficiada por el director de la policía. Háblanos ya un poco más de lleno de Bono y que tiene que ver, ¿no?, en toda esta trama, el que fuera ministro de Defensa. Nosotros hasta el momento en el que publicamos esta entrega nos referíamos a Pardo Piqueras como el protegido de Bono y lo citábamos como el ministro que en su día nombró a Pardo Piqueras secretario de Estado, su número 2, ¿no? Pero a partir de esta entrega Bono entra en juego y lo hace además de una manera turbia, poco transparente y en fin, muy rara, ¿no? Que es que descubrimos que de las 3 sociedades que Bono tiene constituidas en España, recalco lo de España porque Bono, tal y como publiqué en OK Diario, también tiene sociedades en República Dominicana. De esas 3 sociedades, 2 de ellas están domiciliadas en un edificio normal y corriente de viviendas de Madrid, muy próximo al Paseo de la Castellana, concretamente en la calle Joaquín Bau, número 2, y resulta que en ese domicilio donde Bono tiene domiciliadas estas 2 sociedades son las oficinas que Tecnove tiene en Madrid. Es decir, aquí ya estamos en un triángulo, es decir, Bono siendo ministro adjudica 50 millones de euros en contratos públicos a una empresa que años después aprovecha para domiciliar sus sociedades privadas. Increíble. Es algo que huele, que apesta, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Bono, desgraciadamente, cada vez que es entrevistado en alguna televisión nacional, que lo hace muy a menudo, pues nadie le pregunta sobre estos escándalos, ¿no? Y mucho me temo que se irá por la tangente y que, desgraciadamente, al igual que Pardo Piqueras se va a ver obligado a dar explicaciones sobre el asunto, Bono pues se irá de rositas, ¿no? Me gustaría también profundizar un poco en eso que tú comentabas, ¿no? Lanzaste también, publicaste, mejor dicho, investigaciones en OK Diario hablando de la fortuna de Bono, ¿no? Y de las empresas en República Dominicana, etcétera. Es decir, claro, hay un dicho que decimos los periodistas en tertulia y es que es inconmensurable la fortuna de Bono. Es decir, que no se puede medir. Por mucho que investigues, sale más y más fortuna, sale más y más empresas por paraísos fiscales. Es decir, es completamente imposible, ¿no?, conocer el patrimonio, la fortuna de Bono. Coméntenos un poco más sobre eso y luego pasamos al tema de los percebes. Bueno, pues verdaderamente es impresionante. En su día ya, cuando Bono dejó el Ministerio de Defensa y lo nombraron presidente del Congreso de los Diputados, pues sí que es cierto que se vio inmerso en varias investigaciones tras varias denuncias que la oposición le interpuso por ese patrimonio ingente, millonario, ¿no? Creo recordar que se compró un ático impresionante en la calle Velázquez, que es una de las calles más caras de Madrid. Junto con sus hijos promovió la construcción de una hípica en Castilla-La Mancha de dimensiones estratosféricas, es decir, un nivel de vida que no se corresponde ni de lejos con el sueldo de un político, ¿no? Un político como él, ¿no? Y bueno, a raíz de que en el mes de septiembre descubriéramos que el gobierno de la República Dominicana, presidido por Luis Abinader, le concediera la doble nacionalidad, la nacionalidad dominicana y española, que ya era la que tenía, nos pusimos a investigar. Y tuve la suerte y el orgullo de publicar junto con el adjunto al director de OK Diario, Manuel Cerdán, prestigioso periodista de investigación, pues que Bono, tras haber sido adjudicatario de esta doble nacionalidad, pues había constituido, creo recordar que eran 4 sociedades en República Dominicana, que aunque en la teoría no es un paraíso fiscal, en la práctica sí que lo es, porque tiene unos tipos impositivos ínfimos, rozando lo ridículo. Y no solo publicamos eso, sino que también en esa constitución de sociedades estaba metido otro socialista llamado Juan Segovia, que fue diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, y una persona que aspiraba a hacerse un hueco importante en el PSOE de Madrid, pero que tuvo que salir por la puerta de atrás. No se sabe muy bien por qué motivos y en fin, que es lo que tú dices, ¿no, Hugo? Que Bono siempre está bajo sospecha
pero nunca se termina de cercar el círculo, pero yo creo que poco a poco sí que lo estamos haciendo los periodistas, ¿no? Cada vez yo creo que los políticos que se creen impunes, en fin, se tienen que enfrentar frente a la realidad de periodistas y sobre todo de medios de comunicación valientes que publican la corruptela de los políticos, sean de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba o de abajo, ¿no? Y Bono, ¿Qué es lo que hay que hacer? No va a ser la excepción. Por supuesto. Y vamos ya a ir finalizando con las últimas noticias que publicabas en OK Diario, ¿no? La exempresa del número 1 de la policía, como decíamos, enviaba time percebes al ministro Bono mientras contrataba con defensa, ¿no? Ya no solamente dinero, no solamente contratos, sino que también percebes, ¿no? Esto ya es la coña, bueno, un chiste malo, por desgracia, porque es verdad, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está comentando en prensa, ¿no? Estaba el otro día hoy, esta mañana, ¿no? Con Alfonso Rojo y ayer lo comentaba también con Eduardo Inda, ¿no? En Segunda Dosis, en su programa. Y claro, se descojonaba, ¿no? Ya por esto, es que ya es la coña marinera, ¿no? También contratos, percebes, marisco, es decir, hay de todo en esta trama, Alejandro. Es que es brutal, es que esto ya es lo que tú decías, o sea, una anécdota, una mala broma, ¿no? Claro. ¿Cómo surge este asunto, el asunto de los percebes y las cigalas? Bueno, pues en aquella famosa trama que hemos comentado antes de sobornos, en la que el antiguo jefe de Pardo Piqueras acabó siendo condenado por cohecho, por sobornar a un militar a cambio de contratos, un testigo de esa causa, pues nos vemos con él, accedemos a la declaración de lo que en su día fue, en serio, una trama de película en la que se regalaban relojes, palcos en el Bernabéu, coches, comidas, en fin, barbaridades a cambio de contratos, y nos cuenta cómo, Eusebio, el dueño de Tecnove, enviaba percebes y cigalas a Bono de un restaurante que está en el barrio Salamanca, que se llama Casa Rafa, que es una marisquería espectacular, muy buena, he estado varias veces, la verdad es que es impresionante la calidad de los productos, y este señor, siendo un empresario que recibía, mientras estaba recibiendo contratos públicos del Ministerio de Defensa, siendo Bono ministro, pues a cambio, para darle las gracias, le enviaba percebes y cigalas a casa. Es que es una auténtica vergüenza. Totalmente. Y vamos ya a lo que de momento es la última noticia sobre esta trama que publicas y que estáis publicando en OK Diario. Bono pidió no poner pegas a un pago de 6 millones para la ex empresa del director de la policía. O sea, estamos hablando de cifras completamente millonarias. O sea, 6 millones, ¿no? Millonarios. O sea, es que no nos estamos dando cuenta, yo creo que la audiencia nos está dando cuenta, ¿no? De la cantidad de pasta que han fundido esta gente, ¿no? O sea, es verdaderamente alarmante. Mira, para que te hagas a la idea, el gobierno de Pedro Sánchez, desde que Sánchez entra en 2018, adjudica a Tecnove 1,3 millones de euros, ¿vale? Uh-huh. Siendo Bono ministro, Pardo Piqueras, secretario de Estado, adjudican 50 millones de euros a Tecnove. Pero, ojo a este número, solo durante los 8 años en los que Zapatero fue presidente del gobierno, durante esas 2 legislaturas, ¿sabes cuántos millones de euros se adjudicaron a Tecnove? Porque Bono dejó de ser ministro de Defensa, pero el PSOE siguió en el gobierno. Claro. 130 millones de euros. O sea, las cifras son 130 millones de euros. Una barbaridad. Esta empresa empezó arreglando coches y a día de hoy, insisto, tiene delegaciones en medio mundo. Tiene 5.000 trabajadores, del orden de 5.000 trabajadores aproximadamente. O sea, un monstruo empresarialmente hablando, ¿no? Y esta última entrega a la que hace referencia, pues lo que contamos es que siendo Bono ministro, vamos a ver, Zapatero llega en el año 2004, Bono es nombrado ministro de Defensa en el año 2004 y Zapatero, una de las cosas que es ordenar que las Fuerzas Armadas se retiraran de Irak, ¿vale? Uh-huh. Entonces, Tecnove fue el adjudicatario del contrato en el que se alimentaban a los soldados. Tecnove enviaba la comida y la bebida, ¿no? Entonces, pues lógicamente se rescinde el contrato y Tecnove solicita a la administración pública una indemnización en concepto, en fin, de unas pérdidas que sufrió, ¿no? Esto es algo habitual, o sea, no es algo excepcional, pero lo que no es habitual es que, como contamos en OK Diario, un miembro del gabinete de Bono llamara directamente al cuartel general del Ejército de Tierra, en la calle Barquillo de Madrid, llamara concretamente a un asesor jurídico de este cuartel general y dijera, ojo, a la indemnización que va a pedir Tecnove, que no se le rebaje nada. Si Tecnove pide 20 millones, 20 millones. Tecnove pidió 6 millones y se le dieron 6 millones. Habitualmente las empresas
cifran en una cifra determinada a cuánto ascienden las pérdidas que le ha supuesto los movimientos que ha podido hacer la administración pública, y la administración pública, lógicamente, no le da a la empresa lo que la empresa pide. Lo que hace la administración pública es hacer una evaluación de si esa cantidad se corresponde realmente al montante que hay que pagarle, ¿no? Y ya te digo que nunca se suele acercar ni de coña, porque las empresas lo que hacen, lógicamente, es tirar por encima y la administración pública por debajo, ¿no? Pero lo relevante es que Bono, a través de uno de sus asesores, presionó al ejército, dijo, ojo, que se le pague todo lo que Tecnove pida, ¿no? O sea, un escándalo. Alejandro, queda, supongo, que más cosas por publicar en torno a este caso, evidentemente, ¿no? Sí, por supuesto, queda muchísimo más. Aquí lo único que hemos hecho... Aquí lo único que hemos hecho ha sido abrir la caja de Pandora y, por supuesto, que queda muchísimo más, pero yo creo que lo relevante, o sea, lo que a mí me parece vergonzoso como periodista es que a día de hoy el director general de la policía no solo no haya dimitido, que es lo que debería haber hecho, ¿no? Sino que no haya dado explicaciones públicas y haya explicado por qué hizo uso de una puerta giratoria, por qué siendo vicepresidente de una compañía, al ser nombrado director de la policía, desde la propia policía adjudica contratos a esa compañía. ¿Por qué estuvo trabajando en una empresa que fue condenada, cuyo dueño fue condenado por sobornar a funcionarios para recibir contratos públicos? En fin, muchísimas barbaridades que tienen que ser explicadas por el director de la policía. Supongo que investigar ese tipo de cosas, Alejandro, no es nada fácil, ¿no? Es decir, diles a la audiencia lo difícil que es investigar esto y publicar ese tipo de cosas, ¿no? Es difícil porque estamos hablando de gente muy poderosa, estamos hablando de un hombre fuerte del Ministerio del Interior, del director de la policía, del todopoderoso José Bono, y lógicamente es difícil, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé esta investigación, una de las múltiples personas con las que me vi, a la que, por cierto, costó muchísimo convencer, ¿no? Porque la gente tiene miedo a denunciar este tipo de corruptelas. Me dijo, ten cuidado dónde te metes, esto es gente peligrosa, ¿no? Y bueno, pero yo, para bien o para mal, ya estoy cubierto en salud, como tú muy bien sabes, con mis viajes a Bolivia, con las amenazas del propio Evo Morales, que eso sí que es mafia de la buena. Y en fin, eso lo que a mí me ha hecho ha sido curtirme, ¿no? Y de alguna manera, pues estas amenazas del entorno del director de la policía, que pueda o no haber, pues en fin, son una pequeña broma en comparación con aquello, ¿no? Así Alejandro, que no se va a temblar el pulso para seguir publicando. No, por supuesto. Alejandro, primero sincera enhorabuena a ti, a OK Diario, por esta pedazo de investigación que estamos viendo muy de cerca. Muchísimas gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias a ti, Hugo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar
y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.